Muy buenos días, mi nombre es Jocelyn Segovia Cabrera, soy estudiante actualmente de Medicina B del Hospital Naval Pedro Mayo. Esta es una presentación del caso clínico. Esta presentación está compuesta por una introducción del caso clínico, un poco de generalidad de dengue y los criterios de internación por dengue. Este es un paciente de 62 años de edad que fue derivado al Hospital Naval el día 27 de marzo del 2024 por presentar diarrea acuosa de 4 días de evolución no disentérica, astenia, debilidad generalizada o dinofagia de 48 horas de evolución. Niega fiebres y consumo de medicamentos, presenta signos vitales, una tensión arterial de 100/60, una frecuencia cardíaca de 50, una frecuencia respiratoria de 18, una temperatura de 36 y al momento saturado al 99%. Presenta regular estado general, piel y mucosas normocoloreadas, deshidratadas y rash en miembro superior y en tronco. Dentro de sus antecedentes personales, es un paciente que presenta hipertensión arterial, que tiene una hiperplasia prostática benigna, arritmia ventricular, es colecistectomizado de hace varios años y presenta una pancreatitis de hace varios años. Su medicación habitual constituye valsartán de 80 miligramos cada 12 horas, bisoprolol de 2,5 miligramos cada 12 horas y tamsulosina de 0,4 miligramos por día. El día que ingresa a la guardia se le pide un laboratorio donde se puede constatar un recuento de glóbulos blancos de 2.260, un recuento plaquetario de 52.000, una urea de 92 y una creatinina de 1,94 con una lactato deshidrogenasa de 304. Presenta una hemoglobina de 15,9 y un hematocrito de 45,4. Se le pide un estado ácido base donde presenta un pH de 7,29, una presión de dióxido de carbono de 50,1, una presión de oxígeno de 21, un bicarbonato de 23,9 y un ácido láctico de 2,14. Se le pide una muestra de orina donde se observa células planas de 1 a 3 por campo, leucocitos de 10 a 15 por campo, piocitos de 0 a 1 por campo, hematíes de 1 a 3 por campo, presentaba abundantes cilindros granulosos y abundantes gérmenes. Como resumen, este es un paciente que tiene una sospecha de diagnóstico por dengue, por presentar una diarrea acuosa, astenia generalizada, un rash cutáneo y leucopenia. Se procede a pedir antígenos para dengue, se le indica una PHP y se indica antitérmicos si hubiera fiebre. Pero también se piensa en una enfermedad renal aguda por presentar una urea de 92 y una creatinina de 1,94. Que esta insuficiencia renal aguda puede ser prerrenal por una infección y la deshidratación, que este paciente lo presenta porque tenía diarrea acuosa de 4 días de evolución. Podría ser también renal por perpetuación o posrenal, pero no impresiona. Dentro de su evolución, el día que ingresa, el paciente no refería dolor abdominal, tenía rash en miembros superiores, no tenía fiebre, estaba leucopénico, con los glóbulos blancos de 2.260 y plaquetopenia de 52.000. El 29 de marzo sigue lúcido, está febril, no presentaba dolor abdominal, presentaba rash en miembro superior y en tronco, tenía leucopenia más marcada de 1.920 y una plaquetopenia más marcada de 33.000, con una tensión arterial de 140/70 y una frecuencia cardíaca de 85, con una respiratoria de 19. El día 30 de marzo, el paciente está lúcido, afebril, no presenta dolor abdominal, presenta rash en miembros y en tronco, una leucopenia de 2.360 y plaquetopénico. El día 31 de marzo, el paciente está afebril, no presenta dolor abdominal, sigue leucopénico, tiene una plaquetopenia de 31.000. Y el día 3 de abril, el paciente está en buen estado general, no refiere dolor abdominal, está afebril, tiene una tensión arterial de 130/80, tiene una plaquetopenia, pero las plaquetas empezaron a aumentar, presentando 108.000 para el día 3 de abril, entonces se suspende el tratamiento con PHP y para el día 4 de abril se procede a dar el alta. Bueno, después de esta presentación voy a hablar un poco de los criterios de internación por dengue. El dengue es una enfermedad causada por un virus que se transmite a través de la picadura de un mosquito que pertenece al género Aedes, principalmente del Aedes aegypti. Este virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae. Existen 4 tipos de variantes, los serotipos 1, 2, 3 y 4, siendo su inmunidad cero específica, por lo que la infección con un serotipo determinado va a conferir una inmunidad para ese serotipo.
Hay que tener en cuenta que cualquier serotipo de dengue puede dar formas graves de la enfermedad, aunque los serotipos 2 y 3 han sido asociados a la mayor cantidad de casos graves y fallecidos. Dentro de la clasificación de la gravedad por dengue, vamos a subdividir a los grupos. Vamos a tener un grupo A, un grupo B y un grupo C. El grupo A es aquel paciente que no presenta signos de alarma y no tiene condiciones preexistentes, por lo cual voy a hacer un tratamiento desde el hogar. El grupo B se va a subdividir en un grupo B1 y en un grupo B2. El grupo B1 es aquel paciente que no tiene signos de alarma, pero que tiene condiciones preexistentes, por ejemplo, ser una embarazada, tener diabetes, ser hipertenso arterial, tener una enfermedad renal, ya sea aguda o crónica, ser un paciente de edad avanzada que no tenga un grupo de contención. Y el B2 es un paciente que tiene signos de alarma como dolor abdominal, vómitos persistentes, acumulación de líquido, letargia e hipotensión postural. Por otro lado tenemos el grupo C, el cual es un dengue grave que presenta shock, distrés respiratorio por acumulación de líquidos, puede presentar hemorragias graves y compromiso orgánico. El grupo B1 voy a evaluar su internación, mientras que el grupo B2 y el grupo C son aquellos que voy a internar. En esta diapositiva tenemos un algoritmo para el manejo y diagnóstico del caso de dengue. Vamos a tener un diagnóstico presuntivo, que es una persona que va a presentar fiebre de al menos 7 días de evolución, sin síntomas de vías aéreas superiores y que resida o que haya viajado a algún lugar donde haya una elevada circulación de dengue, con uno o más de los siguientes signos, ya sea cefalea o dolor retroocular, mialgias o artralgias, náuseas o vómitos, leucopenias, exantemas, petequias o prueba del torniquete positiva, anorexia, malestar general, diarrea y plaquetopenia. Frente a este caso, uno procede a solicitar una confirmación por laboratorio según la situación epidemiológica y se pide antígenos o anticuerpos para dengue dependiendo en qué estadio esté y si fuera necesario. Se notifica al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud y se buscan los signos de alarmas. Dentro de los signos de alarmas tenemos el dolor abdominal intenso o dolor a la palpación del abdomen, acumulación de líquidos, ascitis, derrame pleural o derrame pericárdico, vómitos persistentes, sangrados de mucosas, letargo o irritabilidad. También tenemos dentro de los signos de alarmas una hepatomegalia mayor a 2 centímetros, hipotensión ortostática y un aumento progresivo del hematocrito. Si el paciente no presenta ningún signo de alarma y no tiene condiciones preexistentes, es un paciente del grupo A que se puede hacer un manejo ambulatorio desde el hogar, se le va a pedir una prueba de laboratorio y como tratamiento se le va a mandar un reposo relativo en cama con aislamiento, es decir, con mosquitero, una adecuada hidratación por vía oral y paracetamol en caso de tener fiebre. Si es un paciente adulto, se le va a enviar 500 miligramos cada 6 horas, si es un niño, de 10 a 15 miligramos kilo día. Se le recomienda al paciente que no puede usar aspirina, ni AINES, ni corticoides. Y se hace una evaluación dentro de las 24 a 48 horas para evaluar si tiene o no tiene signos de alarmas y pedir un hemograma. Por otro lado, si es un paciente que no tiene signos de alarma, pero que tiene comorbilidades, es un paciente que puede ser internado, que puede tener criterios de internación, lo voy a evaluar para ver si lo voy a internar, le voy a pedir un hemograma con plaquetas, le voy a dar hidratación por vía oral, si puede tolerar la vía oral, si no tolera la vía oral, se le pone una vía periférica y se lo hidrata por vía periférica, se hace un aislamiento con mosquiteros y se tratan los pacientes sintomáticos si tuvieran fiebre con paracetamol. Se hace un seguimiento de los signos vitales, se buscan los signos de alarma después de las 48 horas y se pide un hemograma después de las 24 a 48 horas. Si presenta uno o más signos de alarma, pertenece a los pacientes del grupo B2, se los va a internar, se les va a pedir un hemograma con plaquetas, se va a obtener el hematocrito antes de expandir al paciente. Después del hematocrito se puede administrar solución fisiológica o Ringer lactato, 10 miligramos kilo hora en 1 hora y se repite el hematocrito después de cada carga. Si el paciente mejora, se reduce el goteo de la solución fisiológica y se lo evalúa después de 4 horas. Y si el paciente tiene mejoría clínica, se reduce el goteo aún más. Si no tiene mejoría clínica, vuelvo a repetir toda la hidratación. Y por último tenemos el dengue grave, que va a presentar uno o más de los siguientes
Hallazgos que son el shock o dificultad respiratoria, distrés respiratorio, el pulso débil, taquicárdica, taquipnea, un relleno capilar mayor a 2, sangrados graves como hematemesis, melena o metrorragias y compromiso graves de órganos, ya sea de nivel hepático con una alteración o un aumento de las transaminasas mayor a 1000 unidades internacionales o a nivel del sistema nervioso central o del corazón. Son pacientes graves que se van a internar en terapia intensiva. Les voy a pedir un hemograma completo, les voy a pedir grupo y factor en el caso de tener que transfundirlo, un coagulograma, glucemia y proteinograma, radiografía de tórax y una ecografía abdominal. El tratamiento va a corresponder con solución fisiológica y Ringer lactato 20 miligramos por kilo cada 15 a 30 minutos. Antes de esto se tiene que obtener un hematocrito para poder expandir. Se reevalúa al paciente. Si el paciente mejora, lo que vamos a dar es un Ringer lactato solución fisiológica de 10 miligramos kilo día en una hora. Si no mejora, volvemos a expandir con 20 miligramos por kilo en 15 a 30 minutos y se reevalúa el paciente. Si el paciente mejora, lo voy a seguir manteniendo en terapia intensiva hasta que salga del cuadro. Muy bien, esta ha sido la exposición del caso clínico. Muchas gracias por su atención.